y muchos es difícil reconocer que que se han equivocado. Amén. Vamos a seguir, vamos a hacer tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bendito eres Yahweh, Rey del universo, que nos has dado tu instrucción de verdad. Gracias por este momento, gracias por este hermoso Shabbat. Gracias Yahweh Sebaot. Gracias porque tú nos bendices, tú nos cuidas, tú nos proteges y sigues, Abba, siempre estando con nosotros, ayudándonos. Ábrenos el entendimiento para que comprendamos tu palabra y así llevarla por obra, Abba Kadosh, y poder enseñarla. En el nombre de Yahshua Mashiach, ayúdanos a entender este hermoso libro de Vayikra. Toda Rabá, Abba Kadosh, por tus múltiples bendiciones. Toda Rabá, Yahweh Sebaot. Beshem Yahshua Mashiach, te agradecemos, Abba Kadosh, y decimos Ishma Israel, juntos, contentos, sabiendo que ese es el primer mandamiento, Abba, que tú nos das. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshem Yahshua HaMashiach, toda Rabá Abacadosh, Omen, Beomen. Aleluya. Aleluya, amados Ajim. Miren, vamos a ver esta parashá hermosa, Omen. Mi nombre es Hugo Vargas Gaitán, servidor de nuestro Elohim Yahweh. Para mí es una bendición grande poder compartir su palabra y hablar de las maravillas que Yahweh ha hecho en nuestras vidas. ¿Así también tú? Así Yahweh ha hecho muchas maravillas en tus vidas, en tu vida. Y no nos cansemos. No nos cansemos de decir cuántas maravillas ha hecho Yahweh en nuestras vidas. No nos cansemos. Aunque el mundo se moleste, aunque la gente no le guste, no importa. Vamos a hablar de lo que Yahweh hizo en nuestras vidas, porque cada vez que hablamos de lo que hizo Yahweh en nuestras vidas, estamos exaltando su nombre, estamos diciendo que el Todopoderoso vive y Él existe ante un mundo en la cual no creen. Lamentablemente es así, la gente ya no cree en Elohim. Hoy más que nunca se va a aumentar eso. Muy pocos todavía tienen emuná y creen en Elohim. Pero se ha escrito, ya está en acción, dice, el misterio de la iniquidad. Iniquidad en el original como tal dice, iniquidad es sin Torah. Está en acción el misterio de transgredir la Torah, de invalidar la Torah. Y va a llegar el momento en la cual prohíben la Biblia. Apúrate, prepárate, para llegar un momento. ¿Qué están haciendo hoy en día las personas? Tratando de hablar mal de la Biblia, sacando libros que contradicen la Biblia, enseñan por todos lados ya que la Biblia es una mentira, que la Biblia no existe, que está mal, y muchas cosas más. Enseñan de Elohim, que no solamente era uno, hay varios dioses, y muchas cosas. Están enseñando que Elohim, Yahweh, no existió, que no existe tal cosa, que la Biblia es una manipulación, y muchas cosas más. ¿Para qué? Para que decaiga la fe de muchos, de muchos. Pero quien no ha tenido una experiencia con Elohim, va a caer. Pero quien ha tenido una experiencia con Elohim, sabe que lo que está diciendo es verdad, y lo que dice la Biblia es verdad. Pero eso va a suceder porque es así. Vas a ver muchos grupos prontamente donde digan, la Biblia no existe, y ya. Y van a hacerla a un lado. El gobierno va a empezar a prohibir que se hable de la Biblia, como ya lo están haciendo en las escuelas y en muchos lugares. Y en otros países prohíben todo eso. Porque sí, está en acción el misterio de la iniquidad, de invalidar la Biblia, de quitarla. Entonces, vamos a seguir adelante nosotros, porque aunque quieran quitar el papel que es la Biblia, ya tenemos la Torah, la Biblia, en la mente y en el corazón. ¿Y cómo te la quitan de ahí? ¿Cómo? Por eso ponte a estudiar, ponte a orar, para que cuando, si el Eterno permite que pase todo eso, solamente como está escrito, no temas, pueblo, en cuyo corazón está mi Torah. ¿Se dan cuenta? Vamos a Vayikra. Levítico 1:1. La parashá Vayikra, la porción de la Torah es, en esa semana es Vayikra. Vayikra significa él llamó. Él llamó. Vayikra, él llamó.
y llamó, así, Vayikra, y llamó. Y esa parashá empieza en Levítico 1 y termina en Levítico 5:26. Si escuchan que digo Levítico y a veces Vayikra, Vayikra es en hebreo. Levítico fue, o sea, así, Levítico por los levitas, porque habla de los levitas, del servicio de los hijos de Leví, por eso. Pero el nombre original es Vayikra, porque el nombre de cada libro es con la palabra que empieza, y él llamó, en el hebreo. Ya después se le puso como nombre, algunos lo conocen como Levítico, el libro donde habla de los levitas, de los hijos de Leví y su servicio. Esta parashá habla, aunque no vamos a dar estos puntos ahorita, esta parashá tiene que ver con la siguiente parashá. Por lo tanto, en la siguiente parashá vamos a ver a detalle de estos puntos. Miren, esta parashá habla sobre esto. Habla sobre el holocausto. En hebreo, Olá. También en la próxima parashá les vamos a poner todo en hebreo y todo bien. Olá, que es holocausto. Y empieza desde el 1 al 17, hablando del holocausto. Habla de las ofrendas. Ofrenda, minja, M-I-N-J-A, minja, que son cereales, ofrenda de cereales. Y eso viene en Levítico 2, 1, 16. También habla de la ofrenda de pecado, del pecado, hatat, J, así se pronuncia, J-A-T-A-T, hatat, J-A-T-A-T, hatat. Y está en Levítico 4:1 y termina en Levítico 5:13. Ahí habla de la ofrenda del pecado. La última ofrenda que se ve aquí es la de Asham, A-S-H-A-M, Asham, que es por culpa, pecado por la culpa. La culpa. Y eso viene en Levítico 5:14 al 6:7. Ya después en la próxima parashá también vamos a ver la de Miluín, que es la de consagración, la de Shelamín, que es la de Shalom, la de paz. Pero hoy vamos a ver el tema como una introducción del libro de Levítico. Vamos a ir aprendiendo algo muy bonito, pero más que una introducción, un tema que nos lleve a reflexionar. Y la próxima semana veremos estos sacrificios con más detalle para que aprendamos juntos, amén. Porque esta y la otra parashá tienen mucha relación, entonces, o en esta o en la otra, entonces mejor vamos a ver este punto, este tema hoy, y la otra semana los holocaustos, las ofrendas, el sacrificio de ofrenda por el pecado, por la culpa, por la consagración, por Shalom, amén. Vamos a Levítico 1:1. Vamos por favor a Levítico 1:1 y empezamos esa enseñanza. Dice Levítico 1:1. Los espero cuando lo tengan. Espero un rato más. Levítico 1:1. Y llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión diciendo. Así empieza este libro. Y voy a leer por lo menos el capítulo, amén. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de grano, de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del Mishkan de reunión, delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los Coanín, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del Mishkan de reunión, y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos de los Coanín, Aarón, pondrán fuego
sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. Luego los Coanín, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, que habrá encima del altar, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el Cohen hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Entonces aquí vemos lo que habla sobre el holocausto. Ustedes lo van a leer, eso termina hasta el 17. Pero hoy vamos a enfocarnos en el verso 1. De ahí vamos a ver el tema solamente en el verso 1. Algún día, si el Eterno lo permite, con más tiempo vamos a ver todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, con la ayuda de los Elohim. Pero aquí, este libro de Levítico es muy importante que pongas mucha atención en los próximos temas, en este y en los próximos temas, porque vamos a ver los sacrificios y vamos a ver de qué forma antes de Mashiach era la salvación, cómo era. Como algunos dicen, antes de Mashiach cómo se salvaban y ahorita cómo se salvan. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, porque muchos dicen hoy, no, ya no guardes la ley de Dios, porque antes se salvaban con la ley de Dios, pero ya vino el Mesías, ya, Él nos salva, ya vino así. Entonces no es así. Vamos a ver qué es lo que dice la Torah, porque aquí está muy claro en los sacrificios, nos enseña quién es nuestro Mashiach y qué es lo que venía a cumplir. Amén. Pero ahorita vamos a ver ese tema basado al verso 1. Dice, llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión diciendo. Esta es la continuación del libro de Shemot. Miren, vamos atrás, Shemot 40, Éxodo 40. Dice 34. Éxodo 40, 34. Entonces una nube cubrió el Mishkan de reunión y el esplendor de Yahweh llenó el Mishkan. Y no podía Moshe entrar en el Mishkan de reunión porque la nube estaba sobre él y el esplendor de Yahweh lo llenaba. Dice, no podía entrar Moshe, no podía entrar. Y cuando la nube se alzaba del Mishkan, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el Mishkan y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dice, no podía entrar Moshe. Entonces, por eso empieza el libro de Levítico diciendo, y llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión diciendo. Entonces, como no podía entrar, Yahweh lo llamó, ¿verdad? Lo llamó. Sabemos claramente que Moshe no podía entrar o no se atrevía a entrar debido a la presencia bendita de Elohim. Por esa causa fue que Elohim le llamó. Aquí vamos a ver algo muy importante. La voz dice aquí, Yahweh, dice, llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión diciendo. ¿Desde dónde le habló? Desde el Mishkan de reunión llamó a Moshe. Entonces, las cosas van a ser muy diferentes de aquí en adelante. Yahweh había hablado al pueblo y hablaba a sus profetas, a sus siervos. Vemos desde Abraham hasta Moshe y desde Noé, porque también con Noé, ¿verdad? Desde atrás, Yahweh habla desde los Shamaín. Yahweh habla desde los Shamaín. Yahweh habló a cada uno de los profetas por visiones. Yahweh habló en el monte Sinaí a todo el pueblo. Yahweh habló en el monte Sinaí a todo el pueblo. Pero antes de hablar en el monte Sinaí, Yahweh le habló a Moshe desde la zarza. Pero en esta ocasión, Yahweh habla desde el Mishkan de reunión. ¿Qué quiere decir eso? El tema se llama Elohim en la tierra. Yahweh habla desde dentro del Mishkan de reunión. ¿Por qué es así? Si nos
ponemos a reflexionar, nos quedaríamos aquí, es muchísimo para poder entender lo que está pasando. Elohim está hablando a Moshe, al pueblo, desde dentro del Mishkan. Eso quiere decir que Elohim estaba enseñando al pueblo para que ellos entendieran y comprendieran algo impresionante. Para que ellos ya estaban, hablaba desde los Shamaim, lógico, les habló desde la montaña de Sinaí, pero ahora les estaba hablando desde el Mishkan. Entonces todos estaban atentos en el Mishkan de reunión, como dando a entender que Elohim Yahweh había descendido de la tierra. Perdón, había descendido a la tierra. Había descendido a la tierra. Algo que no se había visto, hoy sucedió allí, mejor dicho, en ese día sucedió allí, que Yahweh descendió, porque Él quiso morar con su pueblo. Vamos a Números 7:89. Número 7:89. Mire cuántos versos tiene. Elohim descendió a la tierra. ¿Cómo? Si la tierra puede soportar la presencia de Elohim. ¿Por qué Elohim les hablaba desde dentro del Mishkan? Porque Él quería que todos entendieran que Él estaba allí. Elohim es todopoderoso. Elohim Yahweh es todopoderoso y llena toda la tierra. Pero en ese momento quería que entendieran que Él estaba allí. Miren, vamos a Número 7:89. Cuando entraba Moshe en el Mishkan de reunión para hablar con Elohim, oía la voz, escuchen, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿Por qué? ¿Por qué allí exactamente? Bueno, le vuelvo a repetir, el pueblo preparó una morada para Elohim. Elohim descendió. Su presencia, la presencia de Elohim estaba allí. Allí estaba la presencia de Elohim. ¿Qué significa esto para Israel? ¿Qué significa esto para Israel de que Elohim había descendido? La palabra, la profecía después lo dice, pero hoy vamos a ver lo que se dio ahí. Immanuel. Lo han traducido a español, Emmanuel, que es Immanuel, que quiere decir Elohim con nosotros. Por decirlo de alguna manera, significaba que Elohim viviría con ellos, caminaría con ellos, conviviría con ellos como un rey que llegó a su residencia real, a su casa real. El pueblo sabe que el rey está dentro de esa residencia, de ese palacio, como tal. El pueblo sabe que el rey está dentro de ese lugar, en su trono. Significaba que Elohim estaba allí adentro, en el lugar más kadosh, y desde allí daba órdenes y dirigiría al pueblo. Ahora, el pastor de Israel no era Moshe, sino el pastor de Israel era Yahweh mismo. Y alguien puede decir, no, pues Moshe era un pastor, sí, así es. Moshe era un profeta, sí. Pero el que dirigía al pueblo no era Moshe. No era Moshe, amén. Es como, era Yahweh mismo. Quien los llevaba a la tierra prometida y el camino para ir a la tierra prometida, ¿quién era? ¿Moshe los llevaba? No. Era Yahweh mismo quien los dirigía a la tierra prometida. Es impresionante, pero es así. Por eso, cuando veamos los siguientes temas, vamos a ver que la nube se movía. Cuando la nube avanzaba, el pueblo avanzaba. Cuando la nube se paraba, el pueblo se paraba. Cuando la nube se movía a la derecha, el pueblo a la derecha. A la izquierda, la nube así. Entonces no era Moshe el que decidía, vamos para acá, vamos para allá. ¿Quién era? Era la nube. Y la nube es la presencia de Yahweh. Es la presencia de Yahweh. Descendió para dirigir a su pueblo. Por eso podemos ver que nuestro Elohim Yahweh dirigió al pueblo y 40 años estuvieron en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo pudo haberse ido. Bueno, si Elohim dice que no vamos a entrar, nosotros vamos. Pero iban a ir solos porque la nube nos iba a mover. La nube se los llevó a dar vueltas
y ellos tenían que seguir la nube, la presencia de Yahweh, tenían que seguir. No podían ir. ¿Cómo se iban a ir? ¿Cómo? ¿Podían pasar la tierra prometida? Sí. Ahí estaba. Ya vamos a ver las siguientes parashot en el libro de Números. Ya estaba cerca para entrar a la tierra prometida. Vayan. Pero ¿quién se iba a atrever a ir si la presencia se queda ahí? ¿Quién? No se puede. Entonces tenían que quedarse porque la presencia no se movía de ahí. Y donde iban la nube, allí tenían que ir ellos. Por lo tanto, Elohim descendió para dirigir a su pueblo, para que sepan que el Rey del esplendor, el Rey todopoderoso, estaba allí. Estaba allí. Y por eso tenían que vivir en Kedushá todos, purificándose todos los días. Esto que estamos viendo es un prototipo de Mashiach con los hombres. Es un prototipo de Mashiach con los hombres. Yahweh nos Elohim en el desierto, Yahshua HaMashiach vino con nosotros, porque Él nos enseñó el camino que debemos seguir. Él vino a guiarnos, Él, para que nosotros fuéramos tras de Él, así, caminando tras de Él. Él vino a enseñarnos a vivir, cómo debe comportarse un hijo en esa tierra, cómo debemos obedecer a Elohim. Él puso sus pasos adelante y nosotros vamos siguiendo. La voz no venía del cielo. En ese punto no venía del cielo, aunque sabemos que Elohim mora en los Shamaim en todos lugares. Pero aquí Elohim hablaba desde el propiciatorio que estaba arriba del arca. La voz no venía del cielo, ni de la montaña, sino de dentro del Mishkan. ¿Sino qué? De dentro del Mishkan. Antes habló en el Sinaí, ¿verdad? Y también vamos a ver que así como Elohim descendió en el Mishkan, ahora descendió antes en el monte Sinaí, ahora descendió en el Mishkan de reunión, donde con mucho amor todos habían preparado un lugar, con mucho amor. Todos prepararon ese lugar como un lugar para que morara la presencia de Elohim, el nombre de Elohim morara ahí. Porque la presencia de Elohim en su totalidad es imposible que viva en un lugar, ¿verdad? Pero Elohim mostró su compasión, y así como cuando vino Yahshua Mashiach, la voz no venía del cielo, sino de dentro del Mishkan, semejante a un rey que está dentro de su palacio, dentro de su castillo, dentro de su residencia real. Y desde allí todos saben que si hay un castillo, si hay una residencia real, adentro está viviendo el rey. En el Mishkan el Mishkan ciertamente es un lugar, una morada, donde Elohim dijo, andaré con mi pueblo. El tener un Mishkan significaba que Elohim vivía entre ellos y con ellos como su amo y como su rey. Cuando venía juicio de Elohim, el pueblo, venía juicio, o sea, cuando Elohim mandaba un juicio al pueblo y al templo, significaba que Yahweh ya no estaba allí. Cuando vinieron a destruir el templo, cuando acabaron con el templo, acabaron con el Mishkan, significa que Elohim ya no estaba ahí. Se acabó. Se fue Elohim. ¿Por qué? Porque arrasaron con el Mishkan, acabaron con el templo. Entonces eso era una clara evidencia de que Elohim ya no estaba allí. Que antes de que viniera la destrucción del templo, Elohim ya se había apartado. Y lo vamos a ver en un tema prontamente que se llama el tercer templo. Entonces ya se había apartado Elohim. ¿Por qué? Porque la evidencia era que habían destruido el Mishkan, o el templo en ese caso, se había destruido. El Mishkan quedaba abandonado. Su morada entre ellos, la morada que tenía Elohim entre ellos, dejándolo solo, dejaba solo al pueblo. El Mishkan ciertamente quedaba abandonado, o en ese caso el templo quedaba abandonado, destruido, y el pueblo se sentía solo porque sabía que Elohim se había apartado. Miren, vamos a Deuteronomio. Entonces,
cuando pasaban esas cosas, el enemigo sabía que el pueblo no tenía un rey, no tenía Elohim y corrían peligro. Era un gran peligro, es como un rey, el que los comanda. Si el rey no está, hay un peligro. Hay un peligro. En los días de rey David, si el rey David estaba, las naciones tenían temor porque había un rey. Pero cuando el rey David no estuviera, pues el pueblo iba a ser débil, tenía que poner otro rey. ¿Qué iban a hacer? Porque ser rey no nomás es así, que ya lo ponen y ya, no. Es una persona ungida por Yahweh para poder dirigir a su pueblo con sabiduría, con verdad. Amén. Deuteronomio 31:17. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y encenderé de ellos mi rostro, y se esconderé de ellos mi rostro. Pero miren cómo empieza diciendo, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me han venido estos males porque no está mi Elohim en medio de mí? Entonces, cuando Elohim se apartaba, el templo era destruido. El enemigo venía y arrasaba con todo. Con esto quiere decir que Elohim se iba para siempre. Para siempre. O que Elohim se iba por un tiempo. Elohim no se va a ir para siempre con su pueblo. Se va a ir por un tiempo. ¿Por qué? Hasta que el pueblo se arrepienta. Y tú lo puedes ver en Deuteronomio, esperando que haga teshuvá. Aún así, él no permitía, aun cuando Yahweh se apartaba, Elohim no permitía que hicieran daño a su pueblo. Aún así los cuidaba. Era con el fin de reprender al pueblo. Es con el fin de que el pueblo se diera cuenta. Cuando fueron exiliados a Asiria, cuando fueron exiliados a Babilonia, para que se dieran cuenta que hicieron mal. Pero el pueblo a veces es muy orgulloso y no reconoce que se equivoca, no reconoce que ha cometido pecado, no reconoce. A veces el líder comete pecado, comete cosas no correctas, se equivoca y no reconoce. Y a veces los que lo siguen, como se pusieron a contender con los demás defendiendo a su líder, cuando se da cuenta el pueblo que el líder está mal, también el pueblo a veces no reconoce. Porque tiene que decir también el pueblo, me equivoqué. Y le cuesta. El orgullo no los deja ver, no los deja reconocer. Lamentablemente es así. Entonces, si Elohim estaba el Mishkan, estaba el templo, estaba todo. Pero cuando Elohim se apartaba, arrasaban con el templo. El lugar donde adoraban se acabó. Entonces, aún así, Elohim no permitía que dañaran, que el pueblo pereciera por completo. Cuando vino Mashiach, Yahshua, él estaba con ellos en ese entonces, hace 2000 años aproximadamente. Cuando vino Mashiach, él estaba con ellos, moraba con ellos, convivía con ellos. Esto es similar a un rey. Esto lo puse como una reflexión hace mucho tiempo, a lo mejor unos 5 años, 6 años, no recuerdo, o un poco más. Entonces, cuando vino el Mesías, cuando vino Yahshua HaMashiach, él estaba con ellos, moraba con ellos, convivía con ellos. Esto es similar a un rey que salió de su residencia real, de su castillo, de su palacio, se quitó su ropa, sus vestidos lujosos y dijo, saldré a convivir con mi pueblo que tanto me ama, con mis siervos que entran a ese palacio y son tan respetuosos conmigo, con mis soldados que me obedecen con tanto amor, con mis jueces que en todo muestran justicia y testimonio y rectitud, los cuales aman a mi pueblo como me aman a mí. Eso decir ciertamente, porque Elohim lo sabe todo, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de como si fuera un rey que salió afuera y a convivir con su pueblo. Y a ver a las personas que entraban con él con tanto respeto y lo amaban. Al andar el rey entre ellos como uno del pueblo, al andar el rey entre ellos como uno del pueblo, el pueblo sabía
ciertamente, él sabía que el rey estaba en su palacio. Él no sabía, el pueblo no sabía que el rey había salido de su palacio, porque el rey salió como un hombre normal, como los demás. Sin embargo, cuando salió como un hombre normal, como los demás, como uno del pueblo, el trato que tuvieron con él no fue el mismo, como cuando entraban al palacio, donde entraban con tanta reverencia, bondad, rectitud, testimonio y amor. En realidad todo era fingido. Afuera era totalmente diferente, a tal grado que no sabían que al que estaban maldiciendo, difamando, agrediendo, golpeando y matando era al mismo rey, que todos los días decían que le amaban, honraban, adoraban, le creían, obedecían y mostraban ante él como personas justas, en su palacio siendo fieles y con tanta sumisión. Pero cuando salió el rey de su palacio a morar allá afuera con ellos como si fuera una persona normal, como uno del pueblo, lo trataron de lo peor. Así cuando vino Yahshua Mashiach, vino a morar entre nosotros como una persona normal, como el más sencillo de los más sencillos, como el más humilde de los más humildes. Se despojó, dice la escritura, de su esplendor, se despojó para vivir con nosotros, venir aquí. Y el pueblo que tanto decía amarle, lo despreció. Lo despreció. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Y estamos hablando de los dirigentes que entraban, porque iba con el pueblo, con los más sencillos y se acercaban a él. Si él hubiera mostrado, si Yahshua Mashiach hubiera mostrado que es el rey, que él es el rey, enseñando su anillo, su corona, de tal manera que todos estuvieran seguros, en ese momento todos se postrarían y no le harían daño, lo tratarían diferente, es decir, con la misma hipocresía. Así es, con la misma hipocresía. A veces las personas no honran a Elohim, no honran a Elohim, sino les gusta ser hipócritas y que todos los vean como si son unos verdaderos adoradores de Elohim. Les gusta que los vean, que se postren, que oren, que lloren, que clamen. Les gustan, para que no, pues mira, qué hombre tan santo. No, mira, se postró, ya vistes. Pero la realidad es otra. No siempre es así, pero la realidad es otra. Es otra. Ponte a pensar tú, y yo también. Tú, en tu casa, quieres que more Elohim contigo. Quieres que Elohim more siempre contigo, que more en ti. Pero vamos a ponerlo de esa forma. Quieres que more en tu casa, que Yahweh reine en tu casa. Tú que no conoces Torah, a lo mejor dices, pues yo sí creo en Dios, yo quiero que Dios esté conmigo. Bueno, ¿qué pasaría a Jod que algún día a ti o a mí te invitara un vecino que vive cerca de ahí de tu casa? Ya sabe que tú guardas Torah, ya sabe que tú guardando Torah hay cosas que tú no participas de lo pagano. Pero ¿qué pasa si te invita? Dice, ven, mire, vecino, venga, ven, quiero invitarle a comer, venga aquí, o no sé, te invita que pases un rato con él, con mucha amabilidad. Y dices, bueno, pues, ¿qué será? ¿Por qué el vecino me está llamando? A lo mejor quiere que hablemos de la Torah, no sé. Y vas, y te acercas allí, y te abre las puertas. Hay una mesa grande, hay muchos platos, y de repente te sientan, y vienen varias personas de otros lados, y empiezan a sentarse también a tu lado, así, todos juntos. El que te invitó, dice, siéntese, vamos a comer, y empiezan a comer. Lo primero que te sirven, o lo primero que sirven a todos es cerdo. Vamos a abrir cerdo. Ahí están comiendo el cerdo. Y tú te paras, oiga, te pones a pensar, pero yo no como esto. Y te dice el Señor, si le gusta, bien, y si no, ni modo, aquí es lo que comemos. Y ahí te da el cerdo. Y empiezan a tomar cerveza. Oiga, pero ¿qué es esto? ¿Para qué me invitaste? Empiezan a dar cerveza. ¿Tú no tomas cerveza? Empiezan a poner música del mundo y con tanta leperada y tanta grosería. ¿Tú qué vas a pensar? Si él ya conoce que
Si Él ya te conoce y sabe que a ti no te gustan ese tipo de cosas, ni tomas, ni fumas, ni la droga, ni el alcohol, ni nada de eso, ni música mundana, ni comes cerdo, ni abominación, ni nada de eso. Si Él ya te conoce, ¿qué quiso hacer contigo? ¿Qué quiso hacer contigo? Quiso burlarse de ti, delante de todos. Y todavía te dicen, si quieres, si no, entonces váyase, que no nos interesa. Aquí es lo que comemos y empiezan a reír de ti. Se quiso burlar de ti. ¿O no? Se quiso burlar de ti. Ahora piensa. Dices, Abacadosh, ven a morar con nosotros aquí, a nuestra casa. ¿Qué es lo que sirves en tu comida? ¿Cerdo? Quiero que sepas que Elohim Yahweh no come cerdo. Él no comió cerdo cuando vino aquí a la tierra. Él mandó que el cerdo no se debe de comer. Ni camarón, ni cosas inmundas. Y aunque digas, eso ya pasó, Elohim es el mismo de ayer, hoy y siempre. No creas que va a llegar a tu mesa, es un decir, a tu mesa va a decir, pues ahora sí, hijo, pues lo que yo escribía detrás está mal, me equivoqué. No te imagines eso. Me equivoqué, no. Él no comió cerdo, no comió abominación. Pero tú lo estás invitando, que esté contigo, pero tú comes cerdo, comes todo tipo de abominaciones. Y pones, véngase, vamos a tomar una cerveza. ¿Para eso invitas a Elohim que esté en tu casa? ¿Para eso lo invitas? Pues vamos a poner música mundana y leperadas y tantas cosas más. ¿Para eso lo invitas? ¿Para eso quieres que more contigo? ¿Para eso? ¿Para qué? Y peor si estás en adulterio o pones idolatría, algo que Elohim abomina. Si no quieres obedecer a Elohim, mejor no lo invites. Si no quieres hacer lo que él, Yahweh, le agrada, lo que a él le agrada, mejor no lo invites, punto. Pero si tú quieres decir, ven con nosotros y haces eso, ¿acaso te quieres burlar de Elohim? ¿Acaso te quieres burlar de Yahweh, del Todopoderoso? Entiende, Elohim es compasivo. Y hay personas que desconocen, pero hay personas que saben lo que dice la Biblia y lo hacen a propósito. Si a mí me hubiera invitado un vecino o alguien que no me conoce, a lo mejor sí, me siento a la mesa y me pone cerdo, me pone eso, yo le tengo que decir, oigan, discúlpeme, yo no como esto, le tengo que enseñar. Y la persona, discúlpeme, señor, discúlpeme, no sabía yo, porque así lo han hecho. A mí cuando yo salgo así, me han dicho, oigan, ¿no le gustaría esto? No, discúlpeme, yo no como eso. Porque no es que mire, vea sus ingredientes, tiene cerdo. Pero ese jamón de pavo, mire, vea, cocinado con grasa de cerdo. Discúlpeme, no sabía yo. ¿Y por qué usted no come? Ya le empezó a ministrar y ya. Así también es Elohim con la gente que desconoce. Elohim le muestra la verdad para que no lo vuelva a hacer. Pero hay gente que sabe lo que dice la Biblia y lo hace a propósito. Sabe que Elohim abomina el pecado y sigue pecando en su casa y hace cosas abominables y dice que Elohim more aquí conmigo. De Elohim nadie se puede burlar. Y eso debes entenderlo. Si a nosotros nos duele que un vecino nos llame y nos ponga todo lo que no nos gusta a nosotros, y nos dolería, y nos saldríamos a lo mejor tristes, a lo mejor hasta llorando, Dios, ¿qué es esto? ¿Que se burlaron de ti? Si a nosotros nos duele, imagínate, que no hagan eso, ¿cómo tú vas a hacer eso con Elohim? Guarda la kedushá, guarda la santidad. El que dice que le conoce, debe andar como él anduvo. No tengas como modelo en esa tierra a seguir a un pastor, a un sacerdote, no, a un hombre. Ten como modelo a seguir a Yahshua HaMashiach. Alguien me dijo en una ocasión, ¿cómo sé que esta vez yo estaré en la verdad? ¿O cómo sé yo que tú, a mí me dijo en ese entonces, una persona que llevaba como 25, decía él, 30 años leyendo la Biblia? ¿Cómo yo sé que lo que me estás diciendo es verdad? Que es el camino verdadero. ¿Cómo yo sé? Le dije, miren, te voy a decir algo muy sencillo. Tú sabes que Yahshua HaMashiach, él le decía a Jesucristo, es el camino, la verdad y la vida. Así es. Por lo tanto, la Escritura dice que todo el que dice la Escritura, así está escrito.
Todo aquel que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Él es el varón perfecto a seguir, el modelo a seguir, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que tú ves en Yahshua HaMashiach, hazlo, hazlo. Porque nosotros enseñamos y predicamos la vida de Mashiach. Lo que ves que él hizo, hazlo tú también. Si él guardó el Shabbat, guárdalo tú. Si él guardó las fiestas, guárdalo también. Si él guardó la Torah, guarda eso. Si él comió kosher limpio, hazlo también tú. Si él está circuncidado, hazlo. Él es el modelo a seguir. Él nos ha salvado para que caminemos en esta vida como él caminó en esa tierra. Hazlo y no te vas a equivocar. Porque no pienses que cuando llegues a la presencia del Todopoderoso en su reino, no pienses que Yahweh te va a poner enfrente y te va a decir, a ver tú, ¿por qué guardaste el día de reposo, el Shabbat? ¿Cómo? Tú quisiste parecerte a mí, tú quisiste guardar el Shabbat porque yo lo hice, tú quisiste guardar las fiestas y la circuncisión, el pacto y todo porque yo lo hice. Estás mal, no debiste parecerte a mí, vete al infierno. ¿Tú crees eso? Entonces es algo tonto, ¿verdad? Pensar así. Lógico que va a ser lo contrario. Te va a decir, hijo mío, yo te di ejemplo a seguir. Pero yo no sabía que era eso. Oyes, si fuera pecado, yo no lo habría yo hecho. Si fuera pecado obedecer la Torah, yo no habría aprendido a los fariseos que decían, con sus tradiciones invalidan la Torah de Elohim. Así dice. Él defendió la Torah. ¿Acaso no Moshe les dio la Torah y ni uno de ustedes la cumple porque obedecían mal las tradiciones? Entonces, hijo mío, ¿por qué me vienes a decir ahora que no sabías qué hacer? Si yo te mandé a seguir mis pisadas, no al pastor, no al sacerdote, no al de allá, de acá. Si Yahshua HaMashiach guardó el Shabbat, ¿por qué tú no lo haces? Si dices que es tu maestro, ¿por qué tú no lo haces? Si dices, es mi maestro, es mi Elohim, ¿y por qué tú no lo haces? ¿Cómo? Un buen alumno se parece a su maestro. Así es. Un buen alumno. Pero ¿cómo es posible que tengas un maestro de matemática y tú no sepas nada? Y enseñas español. Pues sabes matemáticas porque tienes un maestro de matemáticas. Así es. O una persona que sabe carpintería. 16 años en carpintería. Y ahí está su alumno, 16 años. Y él un día sale. Oiga, ¿no puede hacer una puerta? Yo no sé hacer nada de carpintería. Pues, ¿qué tipo de maestro? ¿No tu maestro es un carpintero? Pues no sé nada. Se supone que si un alumno estuvo 16 años con el carpintero, vas a ver carpintería. Se supone que si tú sigues a Yahshua HaMashiach, te vas a parecer a él. Shabbat, fiestas, los pactos, la Torah, te vas a parecer a él. Entonces, ¿de qué se trata? ¿A quién venimos a imitar en este mundo? ¿Al mundo? ¿A las tradiciones? ¿O a Yahshua HaMashiach? Sean imitadores de Elohim como hijos amados. Así es. Sed imitadores de Elohim como hijos amados. Porque él es el varón perfecto a seguir. El modelo a seguir. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. No puedes tú decir, mi Elohim, mi Yahshua, mi Mashiach, anduvo en este camino. Pero yo voy a ir por otro camino y allá nos encontramos. Tienes que ir por el mismo camino, entiéndelo. Ve cómo está el mundo. Si te han enseñado lo contrario, lo siento por ti. Lo siento por ti. Preferiblemente que algún día te digan hereje, que te digan que eres un apóstata, que te digan lo que sea, una secta, que te digan eso, porque quisiste parecerte a Yahshua HaMashiach. Porque si algún día alguien te dice, es que eres un hereje porque la Torah ya pasó, bueno, yo obedecí Shabbat porque mi maestro, mi Mashiach, obedeció las fiestas, los pactos, la Torah, porque mi Mashiach así me enseñó. Por lo tanto, esa es la confianza que tenemos, que lo que estamos haciendo, nuestro Mashiach lo hizo. Y esa es la tranquilidad que tengo cuando obedezco sus mandamientos. Porque si yo estuviera obedeciendo y siguiendo lo que un hombre hizo como tal, o lo que un hombre me enseña, entonces estuviera yo con miedo, porque no sé si es verdad o es mentira. Pero estoy viendo la vida de mi Mashiach y lo que él hizo, todo el tiempo procuro hacer. Entonces, así también, cuando vino Yahshua HaMashiach aquí a la tierra, él caminó entre el pueblo. Pero el pueblo
o mejor dicho, los dirigentes fueron hipócritas, porque ahora lo rechazaron. Se dio cuenta, por decirlo de alguna forma, si un rey sale a convivir con su pueblo, como una persona normal, se dará cuenta qué tipo de pueblo tiene. Se va a dar cuenta. Porque no puede darse cuenta qué tipo de pueblo tiene. ¿Por qué? Porque como lo ven como un rey, nadie lo va a criticar, nadie lo va a atacar, nadie le va a decir nada, nadie se va a oponer porque es el rey. Van a querer quedar bien con él en todo. Pero si sale como una persona normal y ese rey ahora es una persona normal y les dice algo, no le van a hacer caso. ¿Tú quién eres? Tú eres un don nadie, quítate de aquí y así. ¿Por qué es así? Entonces, lo mismo con Mashiach, si hubiera mostrado su esplendor claramente para con ellos, supieran quién era, claro está que lo tratarían con la misma hipocresía de siempre. Lo tratarían bien. Cuando ellos supieron quién era, cuando vino Yahshua Mashiach, lloraron y se arrepintieron. Eso viene en el libro de los Hechos. Se arrepintieron. Entendieron a quién habían puesto en el madero. Se arrepintieron. 3,000 personas se arrepintieron en ese momento. Él estuvo con ellos, sanando, fortaleciendo, reviviendo y resucitando a los muertos, restaurando, consolando a cada uno de ellos los sanó, los restauró, resucitó a muertos. Ahí estuvo. ¿Para qué anhelar o pedir que esté con nosotros si nosotros no le amamos, no le obedecemos? ¿Para qué queremos que esté con nosotros? ¿Para qué? Miren, vamos a ver qué es lo que hacían, lo que Yahweh nuestro Elohim muestra. Y no sea que también estés tú en esa lista como tal, o tú estés haciendo algo así. Porque todo el pueblo decía, los dirigentes, no, los Kohanim, los siervos, los ungidos, y todos, como Yahshua HaMashiach decía, por fuera se visten hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos, dice. Entonces se vestían hermosos. Pero Elohim mostró algo impresionante. Miren, vamos a Ezequiel 8:6. Ese tema es para que reflexionemos. Es importante que reflexionemos. Aquí este libro de Vayikra es muy hermoso, lo seguiremos viendo. Dice así el 8:6. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi Mishkan. ¿Alejarme de dónde? De mi Mishkan. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. ¿No ves lo que hacen? ¿Por qué? Porque el profeta no sabía, lógico, pero Elohim se lo mostró. Ven, te voy a enseñar lo que hacen. ¿Y cuál es el motivo por el cual yo me alejo de este lugar? Quiero que sepas que me voy a apartar, me estoy apartando de aquí, pero quiero que sepas el motivo por el cual yo me alejo de ellos y por el motivo por el cual los dejaré sin un lugar de adoración. Quiero que veas, porque mi pueblo no quiere entender, mi pueblo piensa que están bien, pero te lo voy a mostrar, dice, 7. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y aquí, en la pared, un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí, una puerta. Me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, y miré, y aquí, toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra. Me dijo pues, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos.
Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y aquí junto a las entradas del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Al oriente. El oriente es donde sale el sol. ¿Amén? El este. El Mishkan tenía que estar mirando. El Mishkan miraba hacia el oriente. El Mishkan, las medidas y el templo tenía que mirar hacia el oriente. ¿Amén? Por lo tanto, si ellos estaban adorando al sol hacia el oriente dentro del Mishkan, le estaban dando la espalda al templo de Yahweh. Estaban dando la espalda. Hagamos de cuenta que el oriente está, por ejemplo, aquí sale el sol hacia allá. Bueno, el oriente, hacia allá estaba viendo el Mishkan. Ellos estaban viendo hacia allá, dándole la espalda al Mishkan. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican he aquí que aplican el ramo a sus narices. Entonces, miren, aquí podemos ver en el 18, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré compasión, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Porque hicieron abominaciones en oculto, porque engañaron al pueblo en oculto, porque pensaron que Elohim no veía, porque pensaron que era fácil burlarse del Todopoderoso, porque pensaron que la mentira Elohim no lo iba a ver. No se puede. Yahweh, nuestro Elohim, ve todo. Él lo sabe todo. La gente piensa que en su casa puede hacer todo tipo de abominaciones e ir a reunirse a un lugar y pues aquí amo al Eterno y hasta ahí. O los mismos que dirigen en un templo, en un Mishkan, es decir, en una congregación, piensan, pues yo aquí estoy solo, no hay nadie, yo aquí hago lo que sea. No, amados. Elohim está en todos lados. Él sabe qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Sabe si eres un mentiroso o no lo eres. El que te va a juzgar va a ser Yahweh, no el hombre. Eso es claro. Aquí no gana quién derrota a los hombres, quién es más inteligente, quién tiene más gente, quién tiene menos gente, quién es más adinerado, quién tiene mucho, quién tiene poco. Aquí no gana ese tipo de personas. Aquí el que gana es el que ha vivido en verdad. El que se toma de la verdad y no vive en la mentira. Ese es porque Yahshua es verdadero. Amén. Si permanecieres mi palabra, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ciertamente. Entonces, la verdad. Entonces, vemos que hacían todo tipo de abominaciones en oculto. Por eso decía, cuando Elohim Yahweh dice, me apartaré de este pueblo, porque ya estaban haciendo cosas abominables. Pero también Yahweh, nuestro Elohim, salió al pueblo y se dio cuenta qué tipo de personas eran. Salió al pueblo. A lo mejor alguien ministra la Torah. Hagamos de cuenta, yo estoy ministrando, tú ministras. Y sales allá afuera. Y un hermano te dice, Shalom, Shalom, ¿cómo estás? Y te abraza, porque sabe que tú eres el que ministras. Tú eres el pastor, tú eres el maestro, el moreno, no sé, el Rosh, la cabeza, el líder hasta cierto punto allí, bueno, y te respetan, ¿cómo estás? ¿Sí? Aleluya, y que Yahweh te bendiga mucho y todo eso. Y él te dice esto, oiga, está mal lo que está usted haciendo, ¿eh? ¿Estás mal? ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No está bien, no está bien, mire, esto que está aquí en tu casa es idolatría, mire, bueno, te explico, quítalo de aquí. Ay, gracias, muchas gracias por decirme, muchas, no sé qué. Pero lo mismo te dice un hermanito, el más sencillito, llega a tu casa, oiga,
No es idolatría eso que está ahí. Miren, es que, bueno, es que ya aprendimos que está mal. Dice, ¿a qué veniste? ¿A juzgar o a qué veniste? Estás mal, vete de aquí, que no sé qué, eres un juzgón. Y luego llega el pastor. Y el pastor dice, oigan, pues, eso es idolatría, no lo puedes quitar. Y no, ah, sí, pastor, sí, gracias por decirme. Y una hipocresía que da ganas de, no sé, agarrarlos con palos. La gente hipócrita. Es algo que es como. Por eso, así actuaron con Yahshua Mashiach. En su palacio, en su rey, en el templo. Sí, nos amamos. Los más santos. Pero salió afuera. ¿Y cómo trataban al pueblo? Vamos a Juan 9. Juan 9:32. Juan 9:32. Es bueno respetar a las autoridades. Es muy bueno. Pero es bueno respetarnos todos. Amén. Y si a lo mejor un hermano que no sabe te dice, oye, ¿está mal eso? A lo mejor tú dudas porque él no tiene mucho conocimiento de Torah. Dices, no lo había yo pensado, hermano. Voy a preguntar, a lo mejor tienes razón. Eso es lo mejor. Si tienes razón, voy a ver, no había yo pensado en eso. Gracias. Ya. ¿Por qué enojarse? ¿Por qué enojarse de que alguien te diga, oye, no está bien lo que está haciendo tu hijo? Le llama la atención a tu hijo. Y te enojas. Ah, pero si es el pastor, no, es que el pastor sí me puede decir. Yo tengo hijos y también entre mis hermanos me han dicho, oiga, no está bien. Yo mismo le llamo la atención a mis hijos. Yo sé que si hacen mal o hacen bien. Y es por mi bien que le llamen la atención también a mis hijos. Yo los educo, pero si hay un hermano que ve que algo, no, pues, mire hermano, toda la va. Son niños y necesitan corrección. ¿Por qué nos vamos a enojar? ¿Por qué? No es correcto. Miren, vamos a ver cómo trataban al pueblo los dirigentes. 9:32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Elohim, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿quiénes le dijeron eso? Los sabios, los maestros, los expertos en Torah. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Oye, ¿no le puedes decir nada al dirigente porque te expulsa? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Él está diciendo, miren, pues es que él me sanó, me dio la vista. Yo no había visto esto. No sabía. Entonces aquí dice claramente, si este no viniese de Elohim, nada podría hacer. Les está diciendo, ellos tuvieron que haber respondido, mira, siéntate, te vamos a explicar. No, se enojaron. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ah, pero si viniera una voz del cielo o del templo o un dirigente más grande que ellos, no, es que sí, tiene razón. Ah, pues sí, cierto. Oye, es claro lo que está diciendo aquí ese varón, con evidencias, con evidencias, con evidencias. No le puedes decir nada al dirigente, no puedes cuestionar nada porque te expulsan. ¿Es de Elohim eso? Solamente aquel que no ha leído la Biblia vive en el error. Solamente aquel que no ha leído lo que dice Mashiach. Porque a Mashiach le preguntaron. A Mashiach le preguntaron. Él respondió. A nuestro Elohim, ya lo vimos. Abraham cuestionó, por decirlo de una forma, no es la palabra correcta, cuestionó, pero intercedió. Les dijo a Yahweh, nuestro Elohim, cuando ibas a destruir Sodoma y Gomorra, ¿destruirás al justo juntamente con el impío o al impío justamente con el justo? ¿Qué tal si hay 50? ¿Y acaso vas a destruir también a esos 50 justos por causa del impío? ¿Qué no te has fijado que puede haber justos ahí, Elohim, el juez de toda la tierra, no hará justicia? Así le dijo a Abraham. Oye, tú y yo pudiéramos haber pensado, bueno, ¿quién es Abraham? Para que cuestione las decisiones que Elohim ya había tomado de destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué no sabe delante de quién está hablando? ¿Qué no sabe que Elohim Yahweh lo sabe todo? Y que lo único que tenemos que decir, vas a destruir Sodoma y Gomorra, Elohim, bueno, destrúyela porque tú sabes lo que haces. ¿No es correcto decir eso? Tú sabes lo que haces. Tú conoces todo. ¿Quién soy yo para cuestionarte cuando tú eres perfecto? Y destrúyela. Pero Abraham dijo, ¿destruirás al justo con el impío? ¿Qué tal si hay 50? Elohim se enojó. Le dijo a Abraham, Elohim, ¿cómo? Tú, un hombre pecador, me vas a decir, lárgate.
¿Lo expulsó? ¿Mandó fuego del cielo contra Abraham? ¿Quién eres tú? Quítate. ¿Eres un don nadie? ¿Dijo eso nuestro Elohim, el Todopoderoso, el Rey de los cielos? No. Si hubiera 50, Abraham, perdonaré por causa de 50. Y así. 45. Y así. Tuvo tanta paciencia, Elohim llegó a 10. Así de paciencia tiene tu dirigente, tu líder o tu pastor. Así de paciencia tiene que le preguntas una vez, apenas le vas a preguntar, lárgate. Oiga, pero es que no. Allí está el Ruach de Yahweh. Ahí está el Ruach de Yahweh. Pregúntate. Ama a Elohim. Y quien dice que le conoce debe andar como él anduvo. Debemos vivir como él vivió. Y él nos enseña cómo deben ser las cosas. Si encuentras a alguien así es porque, así como Elohim que respondió a Abraham con paciencia, y 1, 2, estás en un lugar correcto. Porque entonces tienes la libertad de acercarte al líder sin miedo. Oiga, discúlpeme, es que eso yo no. Tienes esa libertad, esa shalom. Porque si tenemos esa libertad de preguntarle, como Abraham le preguntó a Elohim, de esa forma, y tenemos shalom de decirle, Abba, Kadosh, yo no entiendo esto, explícamelo. Es que mira, dice esto aquí, y oras así, ¿o no? Oras a Yahweh y te postras, y dices, Abba, dame entendimiento, no comprendo qué es esto. Es que la verdad, tu palabra parece que me está confundiendo, Abba, Kadosh. Si tienes esa libertad para orar al Rey de la Gloria, ¿por qué no vas a tener esa libertad de acercarte a un hermano y decirle, oiga, discúlpeme, es que usted dijo esto y como que es confuso, ¿no? Y si no tienes esa libertad, lo siento por ti. Pero nosotros que enseñamos debemos aprender que si Elohim así fue humilde y nos ha enseñado, nosotros no somos más que Elohim para maltratar a las personas. No somos más. Miren, vamos, aquí le dijeron, lo expulsaron. Lárgate. ¿Y qué dijo Yahshua HaMashiach? Miren, vamos a seguir en el 35. Oyó Yahshua HaMashiach que le habían expulsado. Oyó que lo habían expulsado. Por haber preguntado, por haber dicho esto, lo expulsaron. Por haber dicho a su líder que no era correcto lo que hacían, lo expulsaron. ¿Y Yahshua qué dijo? ¿Qué hizo Yahshua HaMashiach? Sabía que este varón se atrevió a hablar. Sabía que ese varón se atrevió a hablar delante de sus líderes por amor a Yahshua. Y sabía que al ser expulsado de la sinagoga, esa alma iba a sentir que estaba perdida, que ya no había salvación y muchas cosas más. Por lo tanto, Yahshua se le apareció. Dice, oyó Yahshua que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, lo fue a buscar. No es que fue casualidad, fue a buscar a esa oveja. Fue a buscar a esa oveja. Que se atrevió. Fue a buscar a esa oveja. ¿Crees tú en el Hijo de Elohim? Le dijo. Miren qué hermoso. Lo fue a buscar. ¿Quién fue a buscar? Yahshua. Respondió él y dijo, ¿quién es Adón para que crea en él? Le dijo Yahshua, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo Adón, y le adoró. Dijo Yahshua, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Así es, para los que eran líderes y que se volvieron arrogantes como los fariseos, ahora quedan ciegos y no vean. Y aquellos que no veían, vean. Así es. La arrogancia, el orgullo ciega los ojos. Así es. Que hasta un niño de primaria puede ver los errores, pero ellos no lo van a poder mirar. Entonces, fue Yahshua y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Elohim? ¿Crees tú en Yahshua HaMashiach? Entonces dime tú, que a lo mejor sientes que no hay esperanza, ya estoy perdido, me expulsaron de mi religión, de la otra religión, tantas cosas más, ya no sé qué hacer, ya no tengo dónde. La pregunta es esta, ¿crees tú en Yahshua HaMashiach? ¿Crees tú en Elohim? ¿Crees tú? Si tú crees y tú de verdad estás arrepentido y le amas y estás dispuesto a seguirle, a obedecerle, no te preocupes. No te preocupes.
Yahshua HaMashiach es la salvación. Yahshua, Él te ha venido a buscar a ti. Porque Él dijo, yo vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino por ti. Porque sabía que tú sentías que no había esperanza. Pero hoy te vuelve a dar nuevas esperanzas para que renueves tus fuerzas en Elohim. Y ya no vivas pensando que estás perdido por no seguir una religión. No, amado. Entonces, así cuando Yahshua se metió entre el pueblo, lo maltrataron. Y se dio cuenta Yahshua cómo trataban al pueblo. Así es. Él sabe todo, pero así es. Es como un rey, se esconde a un lado y ve cómo tratan a su pueblo. Es increíble. Yo pensaba que estos amaban a mi pueblo y los cuidaban y los protegían. Son personas malas, perversas. Vamos a leer otro verso, Juan 7, 49. Elohim en la tierra. Levítico lo habla claramente. Y Él mismo instruye a su pueblo. Él mismo en la tierra dará mandamientos, cómo se deben acercar a Él y todo a detalle. Y lo estaremos viendo en los próximos temas sobre la parashá de ese libro de Levítico. 7:49. 7:49 dice así. Miren cómo hablaban los arrogantes. Mas esta gente que no sabe la Torá, maldita es. Dice el 45. Miren lo que sucedió aquí. Los alguaciles vinieron a los principales Coanín y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Porque fueron a traer a Yahshua. ¿Por qué no lo habéis traído a Yahshua? ¿Por qué no lo trajeron para acá? Lo hubieran arrestado. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Impresionante, ¿eh? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿qué pasa? Si le cree un grande, una persona importante, ay, sí, cierto. Así como hoy en día, mira, creyó un famoso, el famoso rockero, el famoso cantante, el famoso... No, pues es que si creyó él, ahí está la verdad. Impresionante, ¿no? Y luego termina enseñando rock, nada más con los nombres de la Biblia, termina enseñando tantas herejías, tatuajes, pero ahora los tatuajes ya con el nombre de Dios, y eso es. Dice el 49, mas esta gente que no sabe la Torá, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Miren, ahora los va a cuestionar, ahora los va a afrontar un fariseo de ellos. Vean, un fariseo de ellos. Y vamos a ver cómo le contestan, porque le contestan los del pueblo, a los del pueblo le dicen, esa gente está maldita, no sabe Torá. Y tú que eres el que naciste en pecado, tú nos vas a enseñar, lárgate de aquí. Así le decían al pueblo, tú quién eres, tú eres un don nadie, pero ahora se lo va a enseñar alguien que sabe Torá. Y dice, 51, ¿juzga acaso nuestra Torá a un hombre sin primero no le oye? Si primero no le oye y sabe lo que ha hecho. Les pregunta, a ver, díganme ustedes que saben mucha Torá, que se llenan, que sabemos mucha Torá. Juzga la Torá a un hombre sin antes no se le escucha. No. Se quedaron callados. Entonces, ¿por qué ustedes están juzgando a los demás sin antes escucharlos? ¿Por qué no hay testigos? ¿Por qué esto y por qué el otro? ¿Por qué están haciendo eso? Si supuestamente enseñan Torá. No están enseñando Torá. Por eso Yahshua les dijo, ustedes, a Moisés les dio la Torá y ni uno de ustedes la cumple. Pero el pueblo que no quiere estudiar Torá se va a dejar engañar por eso. Y algunos sí saben Torá y saben lo que dice la Torá, pero no les importa, porque no quieren ir en contra de sus dirigentes, de sus líderes, de su pastor. No quieren ir en contra de eso. Saben que el Shabbat es Shabbat, pero no quieren contradecir al pastor que guarda domingo.
Saben que no deben de comer cosa inmunda, pero no quieren contradecir a su religión. Así es, lamentablemente. Pero aquí Nicodemo se atrevió a decir algo increíble. Y miren lo que le respondieron. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ya empezó una contienda, ¿se dan cuenta? Ya empezó una contienda. Oiga, pero es que, ¿por qué nos quitamos los isid? ¿Por qué no guardamos bien, por qué no guardamos el Shabbat como debe ser? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Tú también eres igual que ellos? ¿Tú también estás de acuerdo con ellos? No, es que no estoy de acuerdo con ellos. Es que la Torah dice eso. Es lo que le está diciendo Nicodemo. Yo no es que esté de acuerdo con ellos, sino que la Torah dice que se tiene que juzgar y escucharlo. Tenemos que escucharlo. Punto. No pasa nada. No al revés. Llegas y, oigan, ¿no será que el Shabbat está bien? ¿Tú también estás igual que ellos? ¿Que los judaizantes, dice? ¿Tú también ya creíste en los judaizantes? Pues es que no es que haya yo creído. La Torah dice, o la Biblia dicen ellos, dice que es el día de reposo, es el séptimo día, el Shabbat. Ya otro apóstata, ya creíste eso. Así es. Oigan, ¿y qué tal si es que no es así? Miren esto ¿tú también ya estás de acuerdo con ellos? Miren, entonces, aquí el que los confrontó fue Nicodemo, un varón que sabía Torah. Y los frenó, pero aún así no entendieron. Porque aún una persona cerca de ellos no los iba a mover. Por eso, los que están cerca de líderes religiosos saben que aunque ellos le digan al líder religioso, está usted mal, no le va a hacer caso. Y tiene dos opciones, moverse de ahí o quedarse ahí. No hay otra. Saben. Elohim está mirando cómo tratamos a su pueblo. Está mirando cómo tratamos a su pueblo. Está mirando si somos mentirosos o verdaderos. Él lo está viendo. Elohim en Levítico dice, descendió a la tierra. Elohim en la tierra. Vamos a Isaías 65. Y vamos terminando aquí. Mire que nos falta bastante, pero quise dar una parte. Después vamos a ver en el libro de Levítico puntos más específicos sobre los holocaustos y más la próxima semana, con la ayuda de nuestro Elohim, si el Eterno lo permite, porque aquí hay mucha bendición. Y quise nada más basarme al verso 1 de Levítico 1, porque es muy hermoso reflexionar en todo eso, cómo estamos tratando nosotros, cómo nos estamos comportando entre nosotros incluso. Vamos allí a Isaías 65. Verso. Mire, voy a leerlo desde el 1. Desde el 1. Y voy a ir explicando el 1. Voy a explicar el 1 porque muchos de aquí sacan muchas doctrinas. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. Muchos dicen, ¿ya vieron? Nosotros somos, porque no invocamos su nombre y por eso es que está hablando a los de afuera. No, aquí es una profecía que se está cumpliendo en ti y en mí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Tú y yo antes no preguntábamos, hasta que el Eterno trató con nuestras vidas. Nos afligió. Fui hallado por los que no me buscaban. Muchos estaban leyendo la Biblia, la Torá y muchas cosas más. Y después cuando tú empezaste a buscar, tú no conocías Torá. Dice, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Tú y yo no invocábamos el nombre de Yahweh. No invocábamos su nombre. Tú y yo no invocábamos su nombre. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí, heme aquí. No invocábamos. Y Elohim nos dijo, aquí estoy. Y Él nos dio a conocer su nombre. Porque la profecía es, no invocábamos su nombre. Ahora lo invocamos. Aleluya.
Señal de que Él nos respondió. Señal de que Él, como tal, respondió nuestras oraciones. Luego dice el 2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca en continuo a ira, sacrificando en huertos. Esto lamentablemente es lo que pasó con el pueblo, amados aquí. Dice, aquí vemos que el pueblo, eso es impresionante, amados aquí. Hay cosas aquí que debes entender. Mejor aquellos, dice Yahshua, los borrachos y las prostitutas van delante de vosotros. Y los que estaban clamando en el templo estaban haciendo mal. Pero así como tú y yo conocemos Torah, empezamos bien, gozosos, alegres, pero a veces el orgullo en la persona se cree más y termina así. No, ya hay que entender que Elohim es todopoderoso y no caer en los mismos errores, porque dice aquí, pueblo que en mi rostro me provocaba de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Se dan cuenta? Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche. El día de muertos, ¿qué hacen? La tradición del día de muertos se van a dormir en los sepulcros. Y no solamente en esa tradición pagana, sino también lamentablemente dentro del pueblo, ahí van a los sepulcros a dormir. Lamentablemente. Que comen carne de cerdo. ¿Elohim le gusta que tú comas carne de cerdo? No. Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Cosas cosas inmundas quiere decir que está prohibido, conforme a la Torah, comer. Eso viene en Levítico 11. Que dicen, y todavía que hacen sus pecados, sus abominaciones, dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Todavía que son mentirosos, pecadores, orgullosos, pedantes, que mienten con facilidad una y otra vez, mienten y mienten y mienten. Y no se retractan, no dicen me equivoqué. Todavía que hacen, y es evidente, cualquiera lo puede ver que es evidente, todavía dicen, yo soy más santo que tú, quítate, tú eres inmundo, lárgate de aquí. Dice, ¿quién? Es como que te airas, dices, ¿qué es esto? ¿Por qué? Dice Yahweh, ¿por qué mi pueblo no puede ver? ¿Por qué mi pueblo no entiende? Dice que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Dice, por vuestras iniquidades, dice Yahweh, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Entonces, amados Ajín, si tú eres Kadosh, aleluya, pero no por eso, apártate. Hay hermanos, Yahweh los bendiga, y que Yahweh los bendiga, ciertamente a veces me saludan, y pues yo creo que pues dejaron la Torah en un tiempo, así, dejaron la Torah en un tiempo, y me saludan, dejaron un tiempo, y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás guardando Torah? Y les ministramos, cállate Shubá, mientras hay vida y esperanza. Se arrepientan, pero algunos los quise saludar, y en lugar de saludar, no, así, digo, no quiso que los saludara yo. Pero yo pensé, pues, ¿qué está pasando? Están sus manos sucias. Y lo que me dijeron fue, no, es que yo estoy sucio, dice. Yo estoy inmundo. Pues yo he hecho las cosas mal. Y usted está limpio. Así me dice, usted está limpio, usted está guardando la Torah. Le digo, estás mal. Dame la mano. No pasa nada. Hazte shubá. Arrepiéntete.
Se siente uno triste cuando las personas piensan así. Es que yo soy inmundo y tú eres santo. No, amados aquí. Imagínate, nuestro Mashiach fue a las prostitutas, a los borrachos, a los adúlteros. No participó en sus pecados. Fue a ministrarles que hicieran teshuvá, se arrepintieran. Eso es. No participamos de los pecados de los demás. No me quita nada que una persona que yo le salude yo, ¿me va a contaminar? No, amados Sajín. No. Oremos por esas almas. Hay muchos en el mundo así, que sienten que ya no tienen esperanza, que ya están perdidos. Oremos para que vuelvan a Elohim, para que hagan teshuvá, para que se arrepientan. Oremos todos así. Elohim descendió a la tierra. Vamos a Levítico 1 y ahí terminamos. Levítico 1, verso 1. Elohim descendió aquí a la tierra para morar y estar con gente pecadora, gente mala, como nosotros lo éramos, para que cambiaran su manera de vivir, para que nuestro pueblo fuera restaurando su vida y del pecado a la santidad, de la maldad a la verdad. Así es, para que miraran la santidad de Yahweh y pudieran vivir mejor. Así vino a nosotros, para que del pecado a la santidad, de nuestra mala manera de vivir a obedecer sus mandamientos, de ser tinieblas ahora luz. No está Yahshua HaMashiach con nosotros para que sigamos en los pecados, no, sino para que cambiemos nuestra vida. Dice así: y llamó Yahweh a Moshe y habló con él desde el Mishkan de reunión, diciendo, habló desde dentro del Mishkan, diciendo y haciendo ver que Elohim había descendido a morar con su pueblo, para dirigirlos, para guiarlos. Immanuel, Elohim con nosotros. Y esa es la profecía de Yahshua. El primer Mishkan es la primera venida de Yahshua Mashiach. Y ya después vamos a ver el segundo, que se refiere a la segunda venida de Mashiach, el templo. Hagamos tefilá. Abba Kadosh, Beshem Gadol Yahshua Mashiach, toda la va por este momento. Gracias. Ayúdanos, Abba. No podemos escondernos de ti. Tú sabes nuestros pensamientos. Tú sabes nuestro caminar. Tú sabes si decimos la verdad o decimos mentira. Tú sabes claramente que lo que es verdad o que es mentira, si lo sabemos o no lo sabemos. Abba, ayúdanos a tener temor de ti, como lo hicieron tus siervos, como lo hicieron aquellas almas que hablaron con verdad, aun cuando se metieron en problemas. Ayúdanos a ser ejemplo, como tú lo fuiste, Abba. Ayúdanos para poder enseñar con amor, con paciencia, con verdad, con justicia, como tú lo hiciste, Abba Kadosh. En el nombre de Yahshua Mashiach, gracias por morar con nosotros. Gracias por darnos tu Ruach HaKodesh. Gracias, Yahshua HaMashiach. No lo merecemos, no lo merecemos. Pero tú eres bueno. Tú eres bueno. Bendice a las almas, bendice a todos. Cuida a tus ovejas, cuida a tus hijos. Cuídalos, Abba Kadosh. Porque todos están por el mundo regados. Tú prometiste que tú los cuidarías. Ayúdales para que no se desvíen, para que no sean engañados, para que la gente no abuse de ellos, no los maltrate. Cuida a tus hijos. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, gracias te damos, Abba Kadosh, Omen, Beomen. Aleluya, aleluya. Bendito es nuestro Elohim. Yahweh es bueno.